Hola y bienvenidos a Podcasters. Mi nombre es Francisco Rodríguez. Y yo soy Luis Hurtado. Este es un show para quienes están empezando en el mundo de los podcasts, pero todavía tienen 10 millones de preguntas. Este es un formato corto que acá en PodNation llamamos micropodcast. Así que, sin más, empecemos. Entonces, ya hablamos en la serie pasada, en los episodios pasados, sobre cómo promocionar nuestro show. ¿Qué le parece si hacemos una pequeña serie sobre algo que es muy común en el mundo de los podcasts? Y es las entrevistas. Por supuesto, saber estructurar una entrevista es importantísimo para cualquier podcaster. Independientemente del tipo de podcast, en algún momento vamos a tener que entrevistar a alguien. Entonces, señor, contémosle a la gente cómo se estructura una entrevista. Bueno, lo primero es que hay que dejar claro que en una entrevista para podcast vamos a tener componentes algo diferentes a lo que uno normalmente se encuentra en una entrevista para radio o para YouTube. En el podcast tenemos el reto de narrar, ¿verdad? Eso nos obliga a planear las entrevistas y a organizar las preguntas para que luego en la edición no se nos vuelva un infierno. Nosotros usamos un marco que nos ha funcionado muy bien cuando vamos a entrevistar para podcast y es precisamente lo que les vamos a compartir hoy, Luis. Listo, entonces el marco de trabajo que usamos es básicamente partir nuestra entrevista en 4 momentos. Entonces, Francisco, primer momento. Los hechos. Segundo momento. La historia. Tercer y penúltimo momento. La reflexión. Y el cuarto y último momento. El consejo. Los hechos, la historia, la reflexión y el consejo. Entonces, ese es nuestro marco de trabajo. Para este episodio les vamos a explorar un poquito en el primer momento, al que nosotros llamamos los hechos. Sí, los hechos nos permiten darle un punto de inicio a la entrevista, darle un piso, darle contexto a los oyentes. Ese es el propósito de este primer momento. Y lo llamamos los hechos porque las preguntas que hagamos deben darnos respuestas que no admitan interpretaciones ni admitan ambigüedades. Por ejemplo, Francisco, ¿en qué ciudad nace usted? En la Atenas suramericana, Bogotá, Colombia. La hermosa y caótica Bogotá. Bueno, señor, ¿cuántos años tiene usted? Tengo 37 años, Luis. Otra pregunta de ejemplo. ¿Qué cenó anoche y a qué hora cenó? Anoche cené un sándwich de jamón tipo 7 de la noche. Excelente. Vea pues, entonces, esas preguntas que le acabo de hacer son ejemplos perfectos para describir hechos. Estas preguntas, pues como yo, son preguntas muy puntuales. No hay espacio de interpretación, como ¿qué comió ayer? ¿Cuántos años tiene? Y nos ayudan a describir el personaje, que en este caso era usted, mi querido Francisco, pero también nos ayudan a dar contexto y pues también nos sirven para establecer un punto de partida de lo que queremos contar con la entrevista. Además de describir los hechos, estas preguntas tienen un componente psicológico muy importante para la entrevista y es que son respuestas fáciles. Preguntas que el entrevistado ya conoce y que no hay posibilidad de que responda mal y funcionan muy bien para romper el hielo. Esa es la magia de las preguntas fáciles. Este tipo de preguntas hace que el entrevistado se empiece a sentir cómodo en la entrevista, se relaje y se tome confianza. Nada va a beneficiar más a nuestras entrevistas que un entrevistado tranquilo y entrado en confianza. Muy importante eso que acaba de contar, Francisco. Entonces, también preparación, ¿no? Para este primer momento, llegar como con unas 10, 15 preguntas que nos ayuden bien a describir hechos sobre el entrevistado, sobre el contexto, sobre el punto de partida de la narración. Eso nos va a permitir que la entrevista sea una entrevista sólida, que se establezca en un tono amigable y nos prepara el terreno para que los momentos que siguen de la entrevista, cuando quizás tengamos que ahondar en temas más difíciles para el entrevistado, pues se sienta bien y nos colabore y funcione bien y fluya bien la entrevista. Creo que con esto cerramos el episodio de hoy. En el próximo de esta nueva serie les hablaremos del segundo momento de la entrevista, que será la historia. Hablaremos del tipo de preguntas para este momento y el propósito que queremos lograr en este punto. Así que por ahora, que tengan un muy buen día. Hasta luego y gracias por escucharnos.